buenas tardes a los presentes en sala y a los que nos ven a través de las ondas. Estamos en la segunda sesión de este foro Cátedra de Cooperación 2023. Como dijimos en la primera de las sesiones, se trata de un intento de reflexión sobre temas actuales y impactantes del mundo de la cooperación, y que para este año habíamos elegido cooperación en tiempos de guerra. Creo que nos resuena, pero más que por las guerras próximas o la guerra próxima tan tratada de Ucrania, por todo el conjunto de guerras esparcidas por todo el mundo y que tienen tan diferente trato. Hace yo creo que casi una década que David Listach introdujo el concepto de anticooperación. No creo que haya ninguna acción más anticooperativa que la guerra, tanto por su repercusión en lo material como en la desaparición física, no desaparición de infraestructuras, sino desaparición de personas, que es lo más importante, claro. Bueno, pues un poco de esto vamos a cerrar este ciclo con la presencia de Iván Navarro y de María Simón. Iván Navarro, a mi derecha, es licenciado en Sociología y doctor en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos por la Universidad Autónoma de Barcelona y posgrado en Desarrollo Comunitario por la Universidad Autónoma de Querétaro, de México, y actualmente es investigador del Programa de Conflictos y Construcción de Paz de la Escuela de Cultura de Pau, también de la Autónoma de Barcelona. Imparte docencia en espacios universitarios y no universitarios, y ha trabajado cerca de 20 años en el sector de cooperación internacional, 6 de ellos residiendo en Uganda. Bueno, tienes la palabra. Muchas gracias. Hola. ¿Hola? Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias por la presentación y muchísimas gracias por la invitación a la cátedra, a la FAS. Gracias también a vosotras que habéis venido hoy a escucharnos aquí en directo y a la gente que nos está siguiendo a través del streaming. Bueno, yo voy a hacer una pequeña presentación sobre la conflictividad armada, ¿no? Para tratar de poner un poco de relieve en qué situación nos encontramos hoy en materia de conflictividad armada, ¿no? Dentro de esa gran guerra que suele acaparar los medios de comunicación, las portadas y demás, que es Ucrania, ¿qué más hay aparte de la guerra en Ucrania, ¿no? Y para eso he hecho una pequeña presentación que me sirva de guía. Voy a ir dejando como muchas cositas por ahí sueltas, ¿no? A mí cada vez me resulta un poquito complicado en unos 20, 25, media hora de tiempo poder generar como aproximaciones muy rigurosas de contextos que son muy complejos, donde hay un montón de elementos, ¿no? Ahora voy hablando de conflictividad global. Yo soy más especializado en estudios africanos y en materia de conflictividad armada, y uno de los problemas que solemos encontrar cuando hablamos de las guerras en África es cómo no caer en los tópicos que han explicado la conflictividad en el continente africano desde hace muchísimo tiempo. Y claro, cuando nos piden dar alguna sesión, es muy complicado no caer en esos tópicos cuando tenemos un tiempo como muy reducido, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a tratar de hacer como una presentación para generar un poquito cuál es el escenario global y que nos permita posteriormente debatir o comentar, ¿no? Cuáles son los retos de la cooperación internacional en ese escenario que tenemos presente, ¿no? Voy a abrir la presentación un segundito. Esto estaba aquí. Vale. Bueno, en primer lugar, deciros que cuando me invitaron a participar en el foro me pareció un tema súper interesante. Durante estos últimos años, el tema de la conflictividad, sobre todo a partir del año 2014, ¿no? Cuando empieza el conflicto en Siria, en Irak, la crisis en Libia, en el norte de Mali, se ha empezado a hablar mucho más, ¿no? De los escenarios de violencia política armada a nivel internacional. Este último año ha sido enorme en los espacios que hemos tenido para hablar de la guerra, sobre todo de la guerra en mayúsculas, ¿no? Que parece que no hay otros conflictos y otros escenarios de violencia, ¿no? Y creo que es verdad que es un reto que tienen las organizaciones de cooperación internacional al desarrollo, de ayuda humanitaria, pero que no es un reto actual, ¿no? Es un reto que siempre han tenido, ¿no? Desde después de la Segunda Guerra Mundial no ha habido un solo año de paz, ¿no? Siempre hemos estado en diferentes escenarios de conflictividad armada, ¿no? Es verdad que en el último año ha habido como un giro muy peligroso en el año 2022, ¿no? Porque se han ido combinando diferentes crisis
que han dado lugar a lo que el sector llama hoy en día la crisis multinivel o la crisis multidimensional de las 4 Cs, ¿no? En algunas sociedades, algunos territorios, se han vinculado 4 crisis diferentes, ¿no? La crisis de los conflictos armados, en algunos lugares donde padecen escenarios de violencia política armada, la crisis del COVID-19, que muchas sociedades siguen padeciendo los efectos que generó la pandemia a nivel global, nosotros también, pero sociedades del sur global mucho más aún, ¿no? La crisis del cambio climático, una realidad que está afectando cada vez más a más poblaciones de muchos lugares del norte y sobre todo del sur. Y la última crisis, que es la crisis del coste de los alimentos, ¿no? De ahí la idea de las 4 C, ¿no? Esta última crisis está vinculada de manera directa a la guerra en Ucrania o a la invasión de Rusia de Ucrania y al efecto que ha tenido este conflicto a nivel internacional en los mercados de alimentos, ¿no? Donde muchos países, sobre todo países del África subsahariana, que son muy dependientes de la exportación de alimentos, ¿no? Sobre todo de Rusia y de Ucrania, han visto como sus crisis internas, no sé, pienso en Somalia, pienso en Mali, pienso en República Centroafricana, ¿no? Se han ido agravando por los conflictos que han tenido, por la crisis medioambiental que padecen, por los efectos de la COVID y ahora también por los efectos de la guerra de Ucrania que están llegando a muchos otros lugares, ¿no? Tengo 20 minutos, ¿no? Más o menos. Tienes más. ¿Me avisas? Porque yo soy un desastre. Vale. Y bueno, y evidentemente este año, ¿no? El estallido de la guerra en Ucrania ha significado en materia de conflictividad armada un escenario distinto, ¿no? Un escenario distinto donde se han puesto de relieve un montón de cosas que yo creo que nos ayudan a extraer un montón de lecciones, ¿no? Yo creo que por primera vez la comunidad internacional o hemos visto cómo nuestros gobiernos son capaces de responder con una respuesta oportuna a una crisis generada a nivel global, ¿no? La crisis de Ucrania ha generado lo que hoy justo sacaba Amnistía Internacional su informe, no sé si lo habéis podido ver, pero el informe sobre el estado de derechos humanos en el mundo en el 2022, y una de las cosas que señala el informe es el doble rasero de los gobiernos mundiales, ¿no? Por un lado, hemos podido ver como aquello que nos decían no era real, que no se podía dar asistencia a las personas que huyen de conflictos armados, porque en Ucrania hemos visto que ha habido una respuesta muy buena de los gobiernos del mundo con esa acogida a nivel internacional de las personas que huyen de la violencia. Hemos visto también que ha habido una respuesta casi homogénea, que no ha sido homogénea, pero casi homogénea en la condena internacional a la invasión de Rusia y a los crímenes de guerra que comete Rusia en Ucrania. Y hemos visto que se han puesto en marcha una serie de mecanismos que han permitido a la comunidad internacional poder defender los derechos humanos en Ucrania. Yo creo que esto es una muy buena noticia. ¿Cuál es el doble rasero? Que eso mismo, esa misma respuesta, no se está aplicando a otras crisis abiertas a nivel internacional, ¿no? Parece que el mundo gira en torno a este conflicto, el conflicto de Ucrania, ¿no? A mí me gusta mucho, cuando estaba buscando como una imagen, estaba pensando, yo soy canario, ¿no? Y a mí me recuerda un poco el tema de cuando, no sé, cuando se ve la meteorología del clima, ¿no? Siempre nos ponen la península ibérica y Canarias en un cuadradito abajo, y no, pues en Madrid va a hacer calor, y si te vas a Burgos, pues nieblina y no sé qué, y en no sé dónde tal, y en Canarias soleado, ¿no? Siempre lo mismo, ¿no? Canarias abajo, soleado, un cuadrito fuera. Ahora está pasando algo similar con la crisis y con la guerra de Ucrania, ¿no? Todos los focos están puestos en el conflicto en Ucrania y el resto de los conflictos siguen estando cada vez más invisibilizados, ¿no? Los conflictos, las personas que huyen de la violencia y demás, ¿no? Y por eso a mí me gustaría, en el tiempo que tengo, dar como un pequeño panorama y hacer como una pequeña radiografía para que podamos entender qué sucede hoy en día en materia de conflictividad a nivel global, cuáles son un poco algunas de las dinámicas más interesantes o más que podemos resaltar más y cuáles son algunos de los impactos que tiene la violencia a nivel global, ¿no? Nosotras en la Escuela de Cultura de Pau hacemos cada año un informe que se llama el Informe Alerta, donde hacemos una recopilación de cuáles son los escenarios de conflictividad armada que existen en el mundo, los escenarios de tensiones sociopolíticas, que no son guerras, pero que pueden llegar a acabar convirtiéndose en guerra, y también los escenarios de construcción de paz y de negociaciones políticas que hay a nivel internacional, ¿no? Estos son los datos del año 2021, porque el del 2022, el del año pasado, todavía lo estamos construyendo, pero la fotografía va a ser muy similar, ¿no? Nosotros identificamos en el año 2021 32 conflictos armados a nivel internacional, ¿no? Uno de ellos era el de Ucrania, pero no era el de Ucrania del 2022, es decir, no era el de Ucrania por la invasión de Rusia que se produce en febrero-marzo, ¿no? Sino que era el de Ucrania que había iniciado ya en el año
2014 en la región del Donbass, ¿no? Pero además de ese conflicto hay otros 31 conflictos alrededor del mundo donde la gran mayoría de esos conflictos, 15 de los 32 conflictos, se ubican en África subsahariana, ¿no? También los conflictos que suelen tener una intensidad mayor, que ahora os comentaré un poco de esto, ¿no? Yo voy pasando, voy dejando como cositas ahí por si luego apetece debatir, ¿no? En este escenario, en esta radiografía, podemos encontrar conflictos que tienen una duración ya de más de 70 años, por ejemplo el caso de Israel y Palestina, el origen se remonta a 1947, aunque han habido diferentes oleadas de violencia y la última es la que inicia en el año 2000, que se mantiene hasta la actualidad, y conflictos que han surgido hace 2-3 años, ¿no? El de Etiopía, en la región de Tigre, en el norte del país, que inicia en el año 2020, este año ya con un acuerdo de paz que esperemos que se ponga en marcha, ¿no? Y el de Ucrania, que os he marcado aquí, que empieza en el 2014, pero claro, el año 2022 con la invasión de Rusia ya estaríamos hablando de un conflicto diferente al que inició en el año 2014 en la República del Este del país, ¿no? Unos conflictos que tienen diferentes lógicas, cuestiones históricas, etcétera, ¿no? Algunos que surgen desde la Segunda Guerra Mundial, como el de Palestina, otros muchos que surgen a partir del 11 de septiembre y el inicio de la guerra contra el terror que declara Estados Unidos, que se mantienen hasta el día de hoy, Afganistán, Irak, Pakistán, y otros que surgen al calor de las primaveras árabes, que surgen en el año 2010-2011, y ahí también surgen una serie de conflictos que se mantienen hasta el día de hoy, ¿no? Quizás los más notorios, el de Siria, el de Irak en la segunda fase, el de Libia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero también otros como Nigeria, el Sahel, Yemen. A mí cuando hablo de conflictividad me gusta mostrar como una de las paradojas que yo encuentro en el sistema internacional, y es, si bien hoy en día tenemos muchos menos conflictos que los que habían durante la Guerra Fría, es decir, se han ido reduciendo exponencialmente el número de conflictos armados, vivimos en un mundo más seguro que aquel que vivíamos hace 20 o 30 años, ¿no? Por ejemplo, en el año 2008 habían 63 conflictos armados y hoy tenemos 32, casi se ha reducido a la mitad. A nivel del impacto de la violencia ha sucedido todo lo contrario. Tenemos menos guerras, pero el impacto de la violencia en la gente es mucho mayor. Es decir, se ha triplicado, cuadriplicado el número de víctimas mortales que producen las guerras contemporáneas, ¿no? Entonces ahí hay una paradoja. Hay menos violencia y menos territorios que sufren episodios de violencia política armada o guerras, pero el impacto que tienen estas guerras en la población es mucho mayor que el que se tenía hace 20, 30, 40 años, ¿no? Y luego os pondré algunos gráficos de algunos impactos como muy significativos, ¿no? Que me parece interesante resaltar, ¿no? Pero aparte de los escenarios de conflictividad armada, también hay otras muchas situaciones que por su naturaleza no son, nosotros no los denominamos conflictos armados, sino situaciones de tensión sociopolítica que también pueden dar lugar a conflictos armados en algún futuro si no se trabajan, ni si no se median, ni si no se tratan de buscar resoluciones, ¿no? Entre ellos, yo sé, por ejemplo, la crisis en las Coreas, la crisis abierta entre Israel e Irán, por ejemplo, la crisis y la tensión increciendo, ¿no? Entre Estados Unidos y China por Taiwán, y luego aquí también se observan en el gráfico pues, otras muchas situaciones que no son conflictos armados, pero son situaciones de tensiones extremas, ¿no? Yo sé, por ejemplo, golpes de Estado. En África subsahariana, en los últimos 3 años, se han padecido 7 golpes de Estado efectivos que han derrocado gobiernos, efectivos. Luego están los golpes de Estado que no han logrado derrocar a gobiernos, ¿no? O en el continente americano, nosotros identificamos, por ejemplo, un solo conflicto armado como tal, que es el de Colombia, pero muchos lugares que también podrían ser catalogados como conflictos armados, ¿no? La violencia que produce el narcotráfico en México, las maras y las pandillas en todo el triángulo centroamericano, toda la violencia en Brasil y demás, ¿no? Estos son los escenarios de violencia que existen actualmente a nivel global. ¿Voy bien de tiempo? Vale. Y aquí, en todos estos escenarios, aquí no voy a entrar mucho porque entiendo que con Cecilia ya lo visteis la semana pasada, está presente la cooperación internacional, la cooperación española, ¿no? En algunos lugares más, en otros lugares menos, pero básicamente el 80 y pico % de la cooperación española está en lugares caracterizados por escenarios de conflictividad armada o de tensiones sociopolíticas significativas, ¿no? Algunas características, ¿no? Un poco para desglosar algunos elementos que me parecen interesantes, ¿no? Hoy en día los conflictos armados son cada vez más complejos. Y son cada vez más complejos porque hay diferentes elementos que van interaccionando en ellos, ¿no? Por ejemplo, de media, la duración de los conflictos armados de media se ha ido ampliando con el paso del tiempo y estamos hablando de que de media muchos conflictos pueden durar en torno a 16 años, 15 años, por ahí, ¿no?
Es verdad que el conflicto armado en Ucrania es diferente, porque es lo que os voy a decir ahora, ¿no? Pero tenemos conflictos, por ejemplo, en Mali, el conflicto está en el 2012, estamos en el 2023, tenemos 11 años ya de violencia y no parece que vaya a reducirse en los próximos años. En Sudán del Sur el conflicto también está en diciembre del 2011 y así podemos ir sumando otros muchos casos, ¿no? Una parte interesante que tiene que ver con la característica de la violencia hoy en día es el carácter internacionalizado de la violencia. Es decir, la mayoría de los conflictos armados, si bien surgen en los países, tienen un efecto regional y transnacional, ¿no? Por eso nosotros los denominamos conflictos internos, porque tienen unas causas internas, pero que acaban teniendo un efecto a nivel internacional. Ya bien sea porque actores internacionales participan directamente en el conflicto, ya bien sea por el impacto que genera el conflicto en el flujo de refugiados a otros países que acaban también influenciando otros países, ya bien sean por los movimientos armados que están cruzando fronteras y las fronteras se disuelven entre los diferentes países, etc., ¿no? Entonces estamos hablando que la mayoría de los conflictos son internos e internacionalizados, muchos de esos conflictos son conflictos regionalizados, es decir, empiezan afectando a un lugar en concreto y se acaban extendiendo a varios lugares. Se me venía a la cabeza el conflicto en Irak, la participación del Estado Islámico, luego la llegada del conflicto a Siria, la regionalización de todo el conflicto por toda la región, el sur de Turquía. En Mali, cuando empieza el conflicto en el año 2012, ya no está ahora mismo solamente en Mali, sino que afecta también a Níger, a Burkina Faso, a Costa de Marfil, a todos los países de la región del Sahel Occidental, etcétera, etcétera, ¿no? Pero luego también hay en algunos lugares conflictos que son muy localizados. Por ejemplo, aquí tenéis a la derecha el mapa de Sudán, ¿no? En Sudán hay diferentes conflictos donde las características y las dinámicas del conflicto no tienen nada que ver entre ellos, ¿no? Pues en la región de Darfur, no sé si os suena el conflicto de Darfur, pero ha tenido como mucha publicidad, ¿no? Porque muchos actores de Hollywood lo han un poco como apadrinado, ¿no? Y han cuestionado las políticas del régimen de Jartum en Darfur, y luego hay otros conflictos en la región de Brunei, del Kordofán Sur, en Abyei, que tienen dinámicas diferentes, ¿no? Entonces hablamos de conflictos que se pueden regionalizar, pero también en algunos lugares son conflictos localizados en zonas concretas, ¿no? Lo que sí está siendo novedoso, y por lo que también la guerra de Ucrania ha significado un shock, no solamente porque se produce en Europa, ¿no? Esto hace 4 años, 2 años o 1 año y medio, nadie diría, de hecho, 2 semanas antes del inicio del conflicto en Ucrania, los analistas como más renombrados así de Europa del Este decían que no iba a haber guerra, ¿no? Y de repente, ¡pum!, ¿no? Cacheta de la cara para todos, ¿no? No solo porque la guerra se produce en Europa, sino porque es un conflicto también que tiene que ver con 2 estados. Este tipo de conflictos interestatales después de la Segunda Guerra Mundial se había ido casi diluyendo hasta casi desaparecer. Entre otras razones, porque la guerra entre los estados ya no tenía tanto sentido, porque el derecho internacional, la Carta de Naciones Unidas, hay un acuerdo explícito del no reconocimiento de la anexión territorial de los estados mediante la guerra, ¿no? Algo que no pasaba anteriormente, ¿no? Entonces, este tipo de conflictos de alguna manera habían desaparecido, ¿no? Está el de Israel y Palestina, está el de India, Pakistán por Cachemira, algunos concretos, pero no con la intensidad que tiene el de la guerra de Ucrania, ¿no? Y con la participación de un actor fundamental en el régimen internacional como era Rusia, ¿no? Muy bien. Otra característica, voy lanzando ahí como cositas, ¿no? Multiplicidad de actores. Hoy hablamos de que los conflictos armados, y por eso también es tan complicado resolverlos, ya no participan 2 actores enfrentados, ¿no? Un gobierno con su ejército y una guerrilla, por ejemplo, sino que participan un compendio de actores enorme, ¿no? Hoy en día se habla de la idea de guerras en red. Está el gobierno con el ejército, están movimientos armados irregulares, guerrillas, insurgencias, rebeliones, también hay compañías privadas de seguridad, actores internacionales como las Naciones Unidas con sus misiones de paz, misiones antiterroristas que se despliegan en países de manera concreta, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un montón de actores que participan en las dinámicas de violencia y eso complejiza también esas propias dinámicas de violencia, ¿no? El mapa que tenéis, por ejemplo, en la derecha, es una parte muy pequeñita de la República Democrática del Congo, que se llama la región de los Kivus, Kivu Norte y Kivu Sur. Solamente en esa región del Congo, que ahí veis la parte negrita, lo que es el país, en la parte este, ¿no? Dos de las provincias del país, hay identificados más de 100 organizaciones armadas irregulares, ¿vale? Algunas de origen local, otras de origen ruandés, otras de origen ugandés, otras que vienen de Sudán del Sur, y muchas grupos Mai Mai, de milicias de autodefensa,
En fin, una amalgama enorme de actores armados que complejiza la resolución porque hay que abrir espacios de negociación y diálogo diferenciados, ¿no? Esto es un poco también a nivel internacional uno de los actores fundamentales en Naciones Unidas, ¿no? Que despliega misiones internacionales de mantenimiento de la paz o de fortalecimiento de la paz en los diferentes países, que también se convierte en un actor, ¿no? Pero en los últimos años, y sobre todo a partir de la guerra de Irak, uno de los actores que está entrando nuevamente en los escenarios de conflictividad armada son las compañías privadas de seguridad, lo que se suelen llamar los mercenarios, ¿no? No sé si habéis oído en la guerra de Ucrania ahora el grupo Wagner, que es un grupo paramilitar, es un grupo de una compañía de seguridad privada, no parte del ejército ruso, que participa en la guerra de Ucrania porque ha sido contratado por el ejército ruso para entrar en la guerra, ¿no? Eso pasó en Irak, por ejemplo. En Irak una gran parte de los combatientes de la guerra de Estados Unidos, después del 11 de septiembre, no eran soldados estadounidenses, sino eran contratistas de empresas privadas de seguridad como Blackwater, ¿no? Y esto en África subsahariana, por ejemplo, también está sucediendo mucho, ¿no? Cada vez más compañías de seguridad intervienen porque los gobiernos pagan a estas compañías para que hagan la guerra, ¿no? Esto en cuanto a dinámicas, algunas ideas como generales, ¿no? Y luego también en cuanto a los impactos, ¿no? Si las dinámicas son complejas, los impactos de la violencia en las sociedades que las padecen también son múltiples, ¿no? Algunos de ellos exacerbados por la pandemia, ¿no? Y otros que tienen que ver con el incremento de los abusos contra la población civil, impactos de reclutamiento de menores soldados, impactos que tienen que ver con violencia sexual y de guerra en los conflictos armados. Y a mí me gustaría señalar tres, aparte de todos estos y otros muchos que podemos ver, ¿no? Uno, el que tiene que ver con las muertes. Esto sí es una novedad en los últimos años, de hecho desde hace 3 años o 2 años, no recuerdo bien ahora, más de la mitad de los conflictos armados son de alta intensidad. ¿Esto qué quiere decir? Que provocan al menos 1000 muertes al año. Cuando hablamos de 1000 muertes al año, hablamos de que un conflicto es de una intensidad súper elevada, ¿no? Pero claro, no solamente son 1000 muertes al año, por ejemplo, el año pasado en Ucrania ya se contabilizan solamente en 2022, cerca de 22.800 personas muertas en la guerra, ¿vale? Hablamos de que cuando hay 1000 muertes, los centros de investigación ya catalogamos el conflicto como de alta intensidad, ¿no? Ahí tenemos Ucrania, Myanmar, Nigeria, Yemen. Hay 2 países que nosotros no consideramos conflicto armado como México y Brasil, pero que los niveles de violencia también son enormes debido sobre todo al narcotráfico, que para nosotros es otro tipo de categoría, ¿no? Lo que os decía antes, menos guerras, pero cada vez más sangrientas, ¿no? Claro, cuando vemos esto, decimos, vale, ¿por qué muere tanta gente en las guerras? No, porque cada vez hay una exportación de armas mayor. Cada vez la gente, los combatientes tienen acceso a armas ligeras, mucho más sencillo, mucho más fáciles, ¿no? Y cuando te acaba de sacar el informe del Centre de l'Art, de estudios Perlapau sobre las exportaciones de armas, bueno, el informe de CIPRI sobre las exportaciones de armas, y aquí están los 10 mayores exportadores de armas entre 2018 y 2022, ¿vale? España está en el 7º lugar del mundo, el 7º, ¿vale? Estados Unidos, Rusia, Francia, China y Alemania, que está colado ahí, suministran cerca del 80% de todas las armas entre el 2018 y el 2022. Claro, cuando tú ves esto dices, ¿esto de qué me suena a mí? Pues de que estos países, quitando Alemania y metiendo a Reino Unido, son los países que tienen derecho a veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Son los 5 países permanentes y los 5 países que tienen derecho a veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas son los responsables de cerca del 80% de las exportaciones de armas a nivel global. Hoy salía, o ayer, hace unos días también, el informe del DELAR, estamos una semana de informes por todos lados, hablan de la banca armada, ¿no? Que esto también es como una lección para las ONG. A veces nos preguntamos, ¿qué podemos hacer las ONG? Entre otras cosas, ver con qué bancos tenemos, dónde tenemos nuestro dinero en nuestros bancos, qué podemos hacer las agencias de cooperación, ¿no? Este informe es muy significativo, ¿no? En España, por ejemplo, hay 44 instituciones financieras que invierten en armamento en el Mediterráneo. Ya no estamos hablando de otros lugares, ¿vale? Y lideran el ranking en Santander y el BBVA con cerca del 70% de las inversiones en armamento. Ahí os voy dejando los links también para los informes. Os dejaré la presentación aquí por si queréis tenerla, si la pueden enviar para que podáis acceder a la información. Esto es uno de los impactos, una intensidad mayor de la violencia. El segundo de los impactos tiene que ver con el desplazamiento forzoso.
Hoy en día, según los datos de ACNUR provisionales, ACNUR cifraba en junio del 2022, ya han pasado casi un año, 103 millones de personas desplazadas forzosamente de sus hogares, ¿vale? Solamente en Ucrania, 8 millones de personas, la cifra más alta de personas desplazadas en un país desde la Segunda Guerra Mundial. Pero es que no solamente eso, es que en el año 2013, sobre todo el 13 y el 14, con la planificación del conflicto en Siria y en Irak, se batió el récord de los 50 millones de personas desplazadas forzosamente de la violencia. Esa fue la cifra que se produjo en la Segunda Guerra Mundial. 50 millones. Y cuando llegamos a los 50 millones en 2014 decíamos, algo va mal. Ya no estamos en 50 millones, han pasado 8 años y estamos en 103 millones. Arriba es el gráfico de la evolución del desplazamiento forzado, abajo es el gráfico de la evolución de las personas que retornan a sus hogares. Y como veis, pues la gráfica no es muy halagüeña, ¿no? La gente no puede retornar a sus hogares porque los conflictos se están cronificando cada vez más, ¿no? El año pasado también sacaba el informe Consejo Noruego para los Refugiados y decía, por primera vez en la historia de desarrollar el informe, las 10 crisis de desplazamiento forzado más desatendidas del mundo están en África subsahariana. Todas, las 10, ¿vale? Hay 3 criterios para medir la desatención. 1, la falta de financiación, hay poco dinero para cubrir las necesidades de la población desplazada. 2, la falta de atención en los medios, son crisis olvidadas, invisibilizadas, que no aparecen en ningún lado. Y 3, la falta de iniciativas políticas y diplomáticas internacionales, ¿vale? Claro, esto, cuando tú lo comparas esto con lo que sucede en otros lugares, en este caso Ucrania, porque nos toca de lleno, ¿no? Pues ver un poco lo que a Chivenberg daría de la micropolítica, ¿no? ¿Qué vidas importan, qué vidas son importantes, ¿no? Evidentemente las de los blancos, europeos, son prioritarias frente al resto de cuerpos y al resto de personas a nivel global, ¿no? Aquí hay un dato que me parecía muy brutal de este informe, del informe del Consejo Noruego, que decía, en la crisis del Sahel Occidental, toda la región del Sahel, a principios del 2022 habían hecho 6 llamamientos para solicitar ayuda humanitaria para la región, ¿no? Estaba en torno a los 3.800 millones de dólares, ¿no? Y a finales o mediados de año habían conseguido el 12%. Cambiamos de escenario. Ucrania. Y esto lo dice John Engler, El llamamiento que se hizo el 1 de marzo del 2022, ese día, se consiguió casi el 100% del llamamiento para la financiación de la ayuda humanitaria en el país. Ese día. Lo cual es espectacular por un lado de la respuesta, en ese qué bien, pero qué mal por el otro lado, ¿no? Porque unas crisis merecen mayor atención que otras, ¿no? Y eso es lo que hay, claro, hay gente que cuando le comentas esto te dice, bueno, ya, pero es que Ucrania está aquí. Y tú dices, ya, pero que el Mediterráneo también está aquí. El Mediterráneo concentra el 52% de las muertes globales de personas migradas. Globales, de todo el mundo. Mueren aquí en el Mediterráneo, ¿no? Y en cambio, por ejemplo, cuando es la crisis de Ucrania, la Unión Europea activa el mecanismo de la Directiva de Protección Temporal, que me parece muy bien que se active, que básicamente lo que genera un asilo inmediato en menos de 24 horas. Las personas ucranianas tienen derecho al asilo y la protección en el país en el que llega, activan protocolos a nivel de los países de la Unión Europea para facilitar la acogida y la coordinación entre los diferentes países, pero claro, eso no sucede con el resto de crisis, ¿no? Con el resto de crisis, la gente que viene de Siria, de Afganistán, de Eritrea, de Sudán, pues pactamos con Turquía que haga como palanca, ¿no? O enviamos a Frontex para proteger el Mediterráneo, pero no para salvar vidas, ¿no? Bueno, aquí también nos pongo un poco la diferencia entre protección temporal, que es la que tienen las personas de Ucrania, y protección internacional. Que ojo, yo creo que tenemos que aplaudir lo que está haciendo la Unión Europea con las personas ucranianas. Porque lo que nos están dejando ver es que todo aquello que nos decían hace una serie de años, que no es posible acoger a tanta gente, no es real, es posible, lo único que falta es voluntad política, ¿no? Y para cerrar con algo positivo, ¿no? O sea, hay un montón de escenarios, hay 32 escenarios de violencia, hay otros múltiples escenarios de tensión sociopolítica, pero también estamos viendo que hay un montón de escenarios de negociaciones de paz que se están abriendo a nivel global, ¿no? Este es el informe que recogíamos en el año pasado, ¿no? Identificamos 37 negociaciones de paz de nivel
a nivel internacional, ¿no? Muchas de ellas que tienen que ver con escenarios de conflictividad armada, ¿no? Y muchas de ellas que están logrando poner fin a algunas guerras en algunos lugares del mundo, ¿no? El caso de la guerra en Ucrania, básicamente lo que se ha ido negociando ha sido poco, ¿no? Ha sido la protección de los arsenales nucleares, el tema de los cereales y el acceso humanitario, pero bueno, empiezan a haber otras iniciativas, ahora la encabezada por China, ¿no? Con los 12 puntos de iniciativa de diálogo, que bueno, pueden posibilitar, ¿no? Buscar soluciones al conflicto y construir la paz, ¿no? Y yo lo dejaría ahí porque creo que ya voy de tiempo. ¿Me queda algo? Bueno, 5 minutos. Bueno, y esto, ¿no? Este es un poco el escenario, ¿no? Hay un escenario complejo, pero hay un escenario también donde diferentes actores están tratando de responder, ¿no? Y las sociedades civiles de los diferentes países, los procesos de negociación de paz que se van abriendo en cada uno de los lugares. Y yo creo que está aquí, ¿no? Cuando hablamos de retos del sector de cooperación, de ayuda humanitaria, yo creo que es por aquí por donde tenemos que ir construyendo, ¿no? Como, no sé, Cecil me decía el otro día, bueno, pues a lo mejor la idea del triple nexus es importante tenerla como más presente, ¿no? Cómo hacer que la ayuda humanitaria, la construcción de la paz, los escenarios de violencia, ¿no? Se vayan dialogando cada vez más entre ellos, ¿no? Que la ayuda humanitaria no es un momento concreto, sino que está desligada del desarrollo, que se tiene que trabajar en contextos de construcción de paz, también se tiene que implicar a los actores en esos contextos de construcción de paz, pero que también yo creo que es necesario también tratar de cambiar los paradigmas, ¿no? Porque se está construyendo paz, pero ¿desde dónde se está construyendo la paz? ¿Cuál es el paradigma imperante de la construcción de la paz, ¿no? Un paradigma imperante que tiene que ver con los valores liberales, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos un montón de trabajo por hacer, ¿no? Tratar de construir estas narrativas hegemónicas y tratar de construir paz desde otras miradas mucho más inclusivas y que no pongan de relieve los valores liberales del libre mercado, la consolidación de las estructuras del Estado, la reforma del sector de seguridad, lo que siempre las recetas clásicas, ¿no? Del pensamiento neoliberal que se están aplicando en el sur global, ¿no? Yo lo dejaría por ahí. Y ¿Estas 3 categorías? bueno, las 3 categorías son las típicas, ¿no? De un poco a nivel de los retos de las ONGs, ¿no? Yo vengo del sector de ONGs, pero hubo un momento que di un paso al lado, ¿no? Que me metí más en el sector de la academia, ¿no? También por cuestionamientos internos, ¿no? Sobre cuáles son realmente las posibilidades y los límites del sector de cooperación internacional, ¿no? Y estas categorías tienen que ver con la incapacidad que tiene el sector, ¿no? De romper con el régimen, que no solamente son las ONG, sino son los donantes internacionales, las políticas públicas, los planes de ajuste estructural, ¿no? El régimen de cooperación que de alguna manera acaba condicionando todo, ¿no? La categoría es: las ONGs al final están en la lógica del soldado, el comerciante y el misionero, ¿no? El soldado, ¿por qué? Porque la mayoría de los lugares donde las ONGs pueden trabajar, ¿no? Están condicionadas por los intereses geopolíticos de los donantes, ¿no? Si los donantes tienen intereses geopolíticos en diferentes regiones, por la condicionalidad de la ayuda, si las ONGs quieren esos fondos, van a tener que ir a trabajar en muchos lugares, o sea, en muchos momentos, aquellas zonas que son prioridades geopolíticas de los donantes internacionales, ¿no? No todas las ONGs, pero muchas ONGs al final están en esa dinámica, ¿no? Yo, por ejemplo, estuve en Uganda 6 años viviendo. Uganda no era país prioritario para absolutamente nadie, aunque tiene unas situaciones durísimas, pero no era país prioritario para nadie, ¿no? Entonces, claro, si querías seguir trabajando en Uganda, tenías que ser muy creativa para tratar de encontrar fondos para el país, porque en España nadie tenía Uganda como país prioritario, ¿no? ¿Quiénes son los países prioritarios de la cooperación española? Otros. Pues, países del Magreb, países que tienen todo el tema del desarrollo para el migratorio, algunos países como la República Democrática del Congo por la situación de la complejidad, Guinea Ecuatorial, pero hay otros que no están en el mapa ni se les espera, ¿no? De hecho, ahora mismo en el tercer plan África del gobierno de España, la región prioritaria es el Sahel Occidental, ¿no? Y está muy bien, pero no es por un tema de defensa de derechos humanos de la gente del Sahel Occidental, es porque hay un tema de que el terrorismo internacional en el Sahel Occidental puede acabar afectando la seguridad del norte, ¿no? Y entonces ahí hay que meter soluciones, ¿no? Esa es una, la del soldado. La otra, la del comerciante, ¿no? Que al final también, en muchos lugares también, la condicionalidad de la ayuda y la ayuda ligada, ¿no? Al final los mecanismos de cooperación se han vinculado mucho con los mecanismos de comercio exterior de los donantes internacionales, ¿no? Y se ha confundido el comercio exterior con aquellos lugares que necesitan una cooperación directa
completamente separada de lo que serían los intereses de comercio exterior o los intereses de las empresas de cualquier lugar, ¿no? Entonces, esa es otra lógica que no se ha logrado romper, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Y luego la lógica del misionero, que tiene que ver con el discurso sobre el cual las ONGs hemos construido realidades. Y yo o sea, cuando hablo de las ONGs estoy dentro, no quedo fuera, estoy dentro, ¿no? Yo creo que aquí se ha avanzado mucho, ¿no? Ya no estamos en los discursos de hace 10 años o 20 años, pero seguimos teniendo unos discursos, yo creo que deberíamos revisar en profundidad, ¿no? A lo mejor ya no discursos tan paternalistas, asistencialistas, filántropos, que esa parte está más superada, pero yo creo que seguimos teniendo unos discursos donde, por ejemplo, los debates decoloniales no los hemos acabado de interiorizar, donde seguimos viendo a las sociedades del sur global como sociedades infantilizadas, la necesidad de ser tuteladas por el actor blanco, que es el que tiene el conocimiento sobre el desarrollo. Y eso se ve, por ejemplo, en los diagnósticos que hacemos, ¿no? ¿Por qué se producen las guerras en África, ¿no? Yo estoy cansadísimo, ¿no? de que la gente diga, no, tiene que ver con la pobreza, ¿no? O tiene que ver con los recursos naturales, o tiene que ver con las diferencias identitarias étnicas, ¿no? Y al final parece que todas las guerras en África tienen que ver con cuestiones endógenas y con la idea de la barbarie, los pueblos africanos se matan entre ellos, con cuestiones de codicia, solamente quieren los recursos naturales y lucrarse, o con la pobreza, ¿no? No, la pobreza lleva a las guerras, ¿no? Claro, y hay otros muchos más elementos, ¿no? Elementos políticos, elementos históricos, elementos sociales, elementos ideacionales que juegan ahí un papel importante, ¿no? Entonces también yo creo que estamos con ciertos debates y narrativas que es importante transformar para cambiar también esa lógica del white savior, ¿no? El salvador blanco que al final nos impide pues ir avanzando. Y yo lo dejaría aquí. Gracias, Iván. Es que a propósito sonrío porque a propósito por eso te lo he preguntado, uno de los trabajos fin de máster que se presentan en nuestro máster es sobre la cooperación sur-norte. Bueno, no sé qué saldrá. La cooperación sur-norte, pues mira. Cooperación sur-norte. O sea, hablando de las clásicas norte-sur, sur-sur, triangular, etcétera, etcétera, pues presentan un trabajo sobre una posible cooperación sur-norte. Pues estamos ahí ya, sí. Tenemos con nosotros también a María Simón Aznar. Es trabajadora humanitaria en organizaciones de desarrollo desde el 2007. A partir de 2012 se incorpora a Médicos Sin Fronteras en posiciones como coordinadora de terreno, jefa de misión, coordinadora de emergencias. Ha desarrollado su trabajo en países como Honduras, Níger, República Democrática del Congo, República Centroafricana, México, Bangladesh, Zambia, Etiopía, Camerún, Burkina Faso, Yemen. Bueno, creo que la experiencia es suficientemente amplia. ¿Tienes la palabra? Ay. Si me pones, Iván, la presentación, bueno, se la pones tú. De secretario, gracias. Te voy pasando. Muy bien. Bueno, gracias a todas, sobre todo por la invitación. Es un placer para mí estar aquí. Y bueno, lo primero que quería explicar cuando leí el título, ¿no?, de Desafíos de la cooperación para desarrollo en tiempos de guerra, la primera idea que se me pasó por la cabeza es las emergencias complejas a las que cada vez estamos más habituados a responder. Y yo creo que en este sentido Iván ha hecho una perfecta introducción para lo que yo quería explicar y exponer y compartir hoy con vosotros, ¿no? Esta exposición también yo creo que se tenga en cuenta que es desde la perspectiva de una organización de emergencia, no tanto desde la cooperación al desarrollo. Y aparte de un poco de describir el concepto general de lo que llamamos emergencias complejas, que muchas cosas claves ya nos ha adelantado o introducido Iván, me gustaría también explicar cómo ser operativos en estos contextos, que al final es el gran challenge, ¿no?, que tenemos en el terreno para deliberar esta asistencia humanitaria a las poblaciones más vulnerables. Empezamos con la primera, como punto de partida, definición de lo que se reconoce como emergencia compleja, que es una crisis humanitaria que tiene diferentes factores en un país, región o sociedad donde la autoridad colapsa total o significativamente debido a un conflicto interno o externo que precisa de una respuesta internacional.
Esta definición o este concepto de Complex Emergency ya se empezó a utilizar en los años 80 por Naciones Unidas, y hay algunos autores que directamente han dicho esto es el sinónimo o el eufemismo de una situación de violación masiva y deliberada de los derechos humanos, porque al final esta es la situación real que tenemos en estos países. ¿Por qué llegamos a estas situaciones? Porque hay muchos factores, muchas causas, como Iván estaba explicando, políticos, económicos, socioculturales, etc. Porque el impacto de estas crisis es muy elevado, teniendo un efecto destructivo y desestructurador importante. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis para desglosar la palabra impacto. Cuando hablamos de impacto hablamos de severidad y de magnitud. La severidad es el número de personas que van a estar afectadas, y la severidad es el impacto de la mortalidad de esta crisis. Y todos estaremos de acuerdo que no es lo mismo, ¿no? Una crisis que afecte a 1 millón de personas con una mortalidad de más de una muerte por 10.000 habitantes por día, ¿no? Que es lo que se considera como la línea roja de emergencia, que otras crisis que a lo mejor son más pequeñas, afectando a menos población y con una mortalidad menos elevada. Y luego la necesidad de una respuesta internacional para estas crisis complejas, ¿no? Es otra de las razones o de las características. Esta respuesta para proveer bienes y servicios esenciales a la población, para la protección de las víctimas, que es otra de los grandes problemas que suele haber en estas emergencias complejas. Suele haber también una diplomacia a alto nivel involucrada, y también el despliegue de misiones de Fuerzas Armadas para el mantenimiento de paz, como había comentado Iván. He puesto ahí un cuadrito porque a mí me gusta recordar cuándo vamos a intervenir, ¿no? Estamos siempre frente a una situación de emergencia o de emergencia compleja, tenemos las necesidades de una población, pero normalmente la teoría dice que vamos a intervenir cubriendo el gap que no es cubierto por otros. Y hay que recordar que los primeros responders, ¿no? los primeros que van a responder siempre es la población local con sus mecanismos de adaptación, seguido por las autoridades locales, que tienen un rol y que, si no están colapsadas completamente, van a facilitar también cierta respuesta a emergencia, seguido por otras organizaciones humanitarias o de desarrollo internacionales que van a tener una capacidad, y el gap que queda, lo que no es cubierto, es donde normalmente Médicos Sin Fronteras en este caso se suele focalizar para cubrir. Bueno, más características de este tipo de emergencias complejas. Todas son diferentes, todas tienen unas causas diferentes, unos actores diferentes, unas resoluciones diferentes, pero si trazamos unas grandes líneas, sí que podemos sacar una lista de características. Lo primero, hay un debilitamiento o incluso quiebra y fragmentación del Estado, ¿no? Según el grado de descomposición se suele decir o se suele hablar de estados débiles, frágiles o incluso fallidos. Hay un hundimiento de la economía formal y un auge de la economía informal, y esto es debido al colapso de la situación. La población al final tiene que buscarse la vida, ¿no? de una u otra manera, y esto suele surgir normalmente mediante redes clandestinas, ¿no? Uno de los ejemplos que, por ejemplo, yo me acuerdo en Bangladesh, cuando hubo este éxodo masivo de rohingyas pasando de Myanmar a Bangladesh, todos los campos de desplazados se forman en una zona abierta de colinas y de montañas. Esa península de Cox's Bazar era una zona históricamente ya activa en el tráfico de anfetaminas, y muchos de los refugiados
se vieron obligados, ¿no?, en cierta forma a involucrarse en actividades ilegales de tráfico para tener cierto acceso a dinero para mantener a las familias. Otra característica, como Iván estaba diciendo, un conflicto civil o interno con implicaciones internacionales y muchas veces alimentado por aspectos identitarios, ¿no?, de etnia, de nacionalidad o de religión. Estos conflictos, otra característica que es esencial es el alto nivel de inseguridad y de violencia, que esto es un challenge para las organizaciones humanitarias a nivel de operar. Esta inseguridad la vemos por el alto nivel de violaciones de derechos humanos hacia la población, ataques contra las civiles, ataques hacia las infraestructuras, etc. Hambruna es otra de las características. Cuando estos conflictos perduran en el tiempo, vemos un incremento de la desnutrición, de la pobreza y de la epidemia. Y sabemos que muchas veces todo esto es utilizado deliberadamente como arma de guerra. Lo he mencionado, ¿no? Crisis sanitarias y epidemias vienen en estas complex emergencies, y a mí me gusta siempre decir que esto, bueno, al final tarde o temprano pasa, ¿no? Cuando tú tienes un conflicto armado, desplazamiento de la población, aglutinamiento de la población en condiciones higiénicas precarias, hacinamiento, etcétera, con muchas veces un estatus vacunal desconocido o insuficiente, es el caldo de cultivo perfecto para una epidemia. Entonces, tarde o temprano va a pasar y hay que prepararse. Y cuando esto pasa es cuando empezamos a tener, como nosotros lo llamamos, ¿no?, una emergencia dentro de una emergencia. Y así podemos tener hasta 3 emergencias o 4 emergencias dentro de la emergencia inicial. Y el desplazamiento de la población es la otra gran característica, ¿no? Refugiados o desplazados internos, que no hay que olvidarlos, y al final son unos de los grandes afectados por persecución, por limpiezas étnicas, por cualquier otro motivo. Seguimos. Ahora, con todas estas grandes líneas de cómo son las emergencias complejas, ¿cuáles son, podemos decir, los grandes tips, ¿no?, o los grandes consejos que nosotros aplicamos para poder ser operativos y poder llegar a esta población más vulnerable? La primera de todas es ser operativo desde el inicio. Cuando llegamos a un sitio, posiblemente sabemos que la población más vulnerable es la que está aislada, a la que en ese momento no vamos a tener acceso para llegar. Pero una de las máximas que normalmente intentamos aplicar es intentar ser operativos desde el inicio con la población que quizá es menos vulnerable, pero que es vulnerable porque está afectada por el conflicto, que está más accesible. Esto nos va a permitir poco a poco conocer mejor el contexto, conocer mejor los actores, conocer en este caso o desarrollar también relaciones con el Ministerio de Salud, que en nuestro caso es nuestro partener por defecto, ¿no? Y poco a poco ir desarrollando estrategias para poder ir negociando y avanzando con ese acceso y llegar a esta población más vulnerable. Pero para esto lo que es esencial es que la magnitud y la carga de gestión de estas actividades al inicio no sea tan grande que nos absorba todos los recursos que luego no nos deje avanzar, ¿vale? Entonces, lo que normalmente hacemos son actividades iniciales que no absorben todos los recursos humanos, todo el presupuesto, etcétera, y que en un momento dado podemos traspasar a otras organizaciones o al Ministerio de Salud, liberar capacidad y avanzar hacia otras zonas donde hay más vulnerabilidad y donde no hay otros actores presentes. Todas las estrategias deben de ser flexibles, eso es como la máxima premisa también en este tipo de emergencias complejas, y que se deben adaptar si es necesario, y sobre todo al inicio de las emergencias. Hay que revisarlas cada semana prácticamente para ver si estamos en las zonas donde tenemos que estar.
Hay que explorar las ventanas de oportunidad que les decimos. Hay que ser creativos con los diferentes modelos de intervención. Hablaremos más en detalle de lo que estamos intentando aplicar en los últimos años, que es el Continuum of Care. La velocidad de implementar y ampliar operaciones es también esencial para reducir el impacto en la mortalidad y en sufrimiento de las poblaciones. Proximidad a la población a través de la participación comunitaria es también un máximo que intentamos aplicar. Lo ha introducido muy bien Iván, ¿no? Antes de intentar luchar, ¿no? con todo lo que hemos construido en los años anteriores, pensando que nosotros sabemos lo que hay que hacer cuando llegamos, ¿no? Esta proximidad con la población y escuchar cuáles son las reales necesidades que ellos tienen es necesario también para poder implementar desde el principio las actividades que para ellos van a tener más impacto. Y pensar grande en estas complex emergencies, en estas situaciones complejas. Hay que desde el principio intentar definir posibles escenarios de cómo va a evolucionar y planificar nuestros recursos a todos los niveles para estos escenarios que van a venir en una segunda o tercera fase de la respuesta, ¿vale? Esto, digamos que hasta aquí habría sido como la parte teórica, ¿no? De qué es una emergencia compleja, cuáles son sus características y cuáles son las grandes líneas para responder. Pero quería aterrizarlo, porque si no se queda un poco como muy teórico y sin el ejemplo tan práctico. Y para esto había elegido uno de los conflictos que no es muy conocido y que pasa en África, como Iván estaba diciendo. Es el conflicto de Camerún, que yo aquí os voy a dar un poquito unas grandes líneas del contexto, pero va a estar bastante simplificado. Bueno, el origen de este conflicto empieza en 2016, pero si vamos históricamente para atrás, este conflicto nace en los años 60, cuando se independiza Nigeria y Camerún. Entre los dos países hay una región que no pertenecía ni a Nigeria ni a Camerún. Hay un referéndum en ese momento y la parte norte decide anexarse a Nigeria, pero la parte sur, que vemos ahí en el mapa, que es noreste y sudeste, decide anexarse a Camerún. A partir de ese momento, Camerún está compuesto por todas las regiones que son francófonas, excepto estas dos nuevas que se anexan, el norte y el west, el norte y el sur-west, que son las dos únicas regiones anglófonas del país, controlados por un gobierno central francófono. En 2016 empieza a haber tensiones en estas dos regiones, lideradas por profesores y abogados que están en contra de ciertas leyes y condiciones del gobierno central hacia ellos. Y empieza a haber protestas y revueltas que son contestadas de una forma muy violenta por parte del gobierno de Camerún. Todo esto va creciendo durante los años y 2 años después, el 1 de octubre del 2018, hay una declaración unilateral de la independencia por la parte de los grupos rebeldes que lideraban esta idea independentista y que querían independizar a estas dos regiones bajo el nombre de Ambazonia, ¿no? En español se dice Amazonia o Ambazonia, ¿no? Ambazonia. Bueno, esto es un conflicto que a partir de ahí empieza, que si lo simplificamos vemos dos partes. La parte de los Amba Boys, ¿no? que se llama los elementos de los grupos armados que querían la independencia contra las fuerzas de seguridad del gobierno camerunés. Es una guerra de guerrillas donde los niveles de violencia empiezan a aumentar de una forma exponencial y donde ambos lados del conflicto
son responsables en esto. En un principio del conflicto es verdad que las fuerzas de seguridad camerunesas estaban más atacando, podemos decir, a la población civil, pero debido a la atomización de estos de los grupos separatistas, ¿no? Y a una falta de comando o de jerarquía interna bien clara, esta violencia hacia la población civil también empieza a aumentar por el otro lado, ¿no? Y vemos cómo hay ataques, ¿no?, contra la población, contra actores civiles, secuestros, robos, extorsiones, amenazas, pueblos quemados, etc. En términos, en cifras, hablamos en estos años de 500.000 de desplazados internos en estas dos regiones y 4.000 civiles asesinados, o sea que ya pasamos estos 1.000, ¿no?, que comentaba Iván. Y hay una característica que es muy importante de este conflicto, es lo que yo pongo aquí como ghost towns y lockdowns. Por defecto, los grupos separatistas desde el inicio del conflicto deciden que todos los lunes son ghost towns, es decir, una ciudad fantasma donde no se puede hacer ningún tipo de movimiento, ¿vale? Y los lockdowns eran periodos más largos, que podían llegar a ser de una semana o de 10 días, que se anunciaban cuando los querían implantar, donde tampoco se podía mover la población para ningún tipo de movimiento. Estos lockdowns más grandes coincidían con momentos políticos o, por ejemplo, si había a lo mejor festivales o actividades que realmente querían bloquear e impedir que la población civil fuera porque ellos consideraban que estaban en guerra, ¿no? Esto es importante destacarlo porque tiene unas consecuencias humanitarias y de acceso a la población, a la salud y educación importantes que veremos después. Los colegios son cerrados también por los grupos separatistas en estas dos regiones desde el inicio del conflicto. Las estructuras sanitarias y administrativas públicas son targeteadas también desde el inicio, atacadas, bombardeadas, etc. Y hay un gran problema de acceso a la sanidad y a la educación. Y también creo que es importante, así como descripción en este conflicto, que el principal riesgo para las organizaciones humanitarias que operábamos allí era estar en el mal momento, mal lugar, y los desplazamientos por carretera, que era donde realmente estábamos más vulnerables. Para que os hagáis una idea, los movimientos por carretera, te encontrabas en una misma carretera checkpoints que eran de las fuerzas de seguridad y roadblocks, ¿no?, bloqueos de la ruta, que estaban liderados por los grupos separatistas. Entonces, en un mismo camino podías ver la policía, los Samba Boys, la gendarmería, las Samba Boys, estaban controlados así, de esa manera. ¿Seguimos? Vale. ¿Me vas a pasar a la siguiente? Esto. Antes de ir un poco más a las estrategias operacionales, quería explicar un poco lo que es el Continuum of Care, ¿no? A nivel teórico, el Continuum of Care es asegurar la asistencia sanitaria para la población desde dos perspectivas. La primera es en una perspectiva a lo mejor más horizontal, desde que nacemos hasta que morimos, en todos los servicios, en todos los momentos de nuestra vida, poder tener acceso a los diferentes servicios o especialidades que necesitamos dependiendo de nuestra edad. Pero hay otro approach, ¿no?, a nivel de Continuum of Care, que es asegurar esta asistencia sanitaria por niveles de salud, desde el nivel comunitario, primario, secundario y terciario, conectado todo ello con una referencia y contrarreferencia de los pacientes, que es un poco lo que vemos aquí en el diagrama. Entonces, este Continuum of Care, este asegurar la asistencia sanitaria en todos sus niveles y asegurar el sistema de referencia, es una de los modelos operacionales claves que hemos aplicado y que hemos implementado en este tipo de emergencias. Ahora sí, Iván, podemos volver a la anterior. Eso es.
Aquí en Camerún, una de las cosas que vimos era que la población estaba desplazada en los bosques, que los hospitales estaban cerrados o no funcionales o bombardeados. Entonces, la primera cosa que aplicamos era poder implementar y expandir una red de agentes comunitarios que pudieran estar en la comunidad para tratar los casos simples de malaria, diarrea y poder identificar los signos de alerta y referir los casos graves. Con esto estábamos identificando casos, refiriendo casos graves, teniendo un impacto sobre la mortalidad y proveyendo la asistencia más básica. En esta estrategia, una de las cosas que es clave es implementar esto con la población que es de la zona. Es decir, si nosotros queremos asistir a una comunidad que está en un área, los agentes comunitarios que les van a tratar no van a ser gente que viene de otra área. Tienen que ser sus propios vecinos que van a tratar a la población. Porque en estos conflictos hay mucha desconfianza, mucha sospecha y mucho miedo. Entonces, nosotros históricamente también tuvimos problemas de seguridad, ¿no? Cuando había gente que iba a tratar a la población que no era de la zona. Entonces, esto es clave, que sean ellos los que los tratan. Y en Camerún también teníamos la suerte de que el nivel formativo era alto y dentro de estos agentes comunitarios teníamos a gente que sabía leer, escribir y que era formada para tratar estos casos simples, pero también teníamos enfermeros y matronas que estaban dentro de esta red de agentes comunitarios, ¿vale? Hemos dicho, he explicado un poco lo que hacían, tratamiento simple, las referencias, y dos cosas importantes más era el monitoreo de las enfermedades, de los casos, ¿no? Como sistema de surveillance, sistema de seguimiento epidemiológico para poder detectar posibles epidemias, y también tenían una dotación como un botiquín básico de medicamentos, además era en forma de mochila, para que si se tenían que desplazar, ellos eran parte de la población, ellos se iban a desplazar y pudieran seguir tratando los casos simples a esta población también en desplazamiento. El segundo escalón en este continuum of care era la asistencia primaria y el sistema de referencia. El sistema de referencia en este contexto de Camerún era súper importante y con un impacto enorme, especialmente en estos días fantasmas y bloqueos de lockdowns, porque no se podía mover nadie. Este sistema de referencia estaba articulado con ambulancias que funcionaban 24 horas, 7 días a la semana, con un call center donde cualquier persona podía llamar, o cualquier persona civil de la zona, o cualquier persona que trabajara en una estructura sanitaria de la zona, apoyada o no apoyada por la organización. En este call center había una validación de la referencia. Primero se miraban los criterios de referencia para ver si realmente era una emergencia médica. Una vez que se validaba esta emergencia médica, se identificaba el hospital de la zona que tenía la capacidad de tratar a esta emergencia, porque teníamos hospitales más especializados en salud materno-infantil, otros en trauma, otros en otras cosas, y luego había una validación de seguridad para ver que la ambulancia podía moverse de un sitio a otro sin evitar que justo en medio, en ese momento, había un conflicto, un crossfire, ¿no? un tiroteo ongoing. Este sistema de referencia, a mí me gusta explicar que cosas tan sencillas como una señora embarazada que había comenzado el trabajo de parto
durante un lunes no tenía ningún medio de transporte para ir al hospital a dar a luz. Entonces, eso simplemente, por ejemplo, era un criterio de referencia para la ambulancia en un lunes donde no había ningún tipo de movimiento. Y la segunda y la tercera parte de este Continuum of Care es la atención secundaria y de emergencias médicas quirúrgicas. O sea, todos estos casos que ya necesitaban intervenciones quirúrgicas eran tratados en diferentes hospitales, pero según criterios médicos, es decir, no todos los casos. Los criterios médicos estaban basados en el impacto de la mortalidad de los casos. Sobre todo menores de 5 años, mujeres embarazadas, casos de trauma intencional o no intencional, shock, abdomen agudos, ¿no? Casos de violencia sexual, trastornos neurológicos, etc. O sea, eran los casos realmente que tenían un impacto de life saving, ¿no? Si no se hacía, tenían un impacto sobre la vida. Esto se hacía así porque al final había que priorizar, ¿no? Y las necesidades eran tan enormes que al final estratégicamente se decidía cubrir los gaps más importantes en los 3 diferentes escalones del Continuum of Care, ¿no? En la comunidad, donde no tienes a nadie, en los centros de salud, donde no había ningún centro de salud operando, y en los casos más críticos a nivel secundario. Esto es como la base principal de la intervención, pero aparte de esto, en estos contextos y específicamente en Camerún, trabajamos con otras actividades que nosotros les llamábamos one shot. ¿Qué significa el one shot? ¿Qué hacemos para tratar a poblaciones donde no tenemos un modelo descentralizado a nivel comunitario surplus, ¿no? en la zona, donde no hay agentes comunitarios que puedan identificar casos de malaria, casos de diarrea, referir, etcétera, y que tampoco hay ningún centro de salud en la zona? Ahí lo que hacíamos era buscar ventanas de oportunidad que a nivel de contexto, con nuestros contactos desarrollados, nos daban garantías de acceso puntuales, es decir, ese día podemos ir, pero no sé si dentro de una semana voy a poder volver. Y vamos con un paquete lo más completo posible, con un paquete preventivo, curativo y de emergencias. Esto yo tengo una compañera que siempre lo define como una pizza. Tú vas y vas a hacer un paquete curativo normal, que se va a hacer por las consultas de la gente que tiene fiebre, etcétera, etcétera, pero como no sabes cuándo vas a poder volver, le tienes que poner a la pizza la mayor cantidad de ingredientes que puedas. Es decir, tú vas a tratar a la gente, pero aparte les vas a vacunar de las vacunas que les falten, les vas a dar jabón, les vas a dar mosquiteras para protegerse de la malaria, les vas a dar quizá también quimioprofilaxis preventiva para la malaria, todo lo que puedas. Es verdad que el impacto es limitado y que a lo mejor no van a tener una segunda dosis de una vacuna, ¿no? Os podréis pensar, pero ya el porcentaje de protección con unas dosis de algunas vacunas ya llega al 70%, ¿no? Y sabemos que además esta población está en desplazamiento continuo, que muchas veces se desplazan en cascada, es decir, se desplazan a un lugar y luego se van a desplazar a otro y luego se van a otro. Entonces, este tipo de intervenciones para estos contextos no es lo ideal, pero tiene un impacto también y lo hemos aplicado en Camerún y en República Centroafricana, Congo, etc. Aparte de esto, apoyo psicosocial es como súper importante en este, yo diría que en las emergencias complejas y en las catástrofes naturales es como una piedra angular que siempre tiene que estar ahí, que no es fácil implementar, pero que también hemos desarrollado estrategias para hacerlo, proveyendo la primera ayuda psicosocial, que esto puede ser realizado por personal que no sea psicólogo,
es que algunas palabras me salen en otro. Los agentes comunitarios pueden tener la formación para hacerlo. El personal sanitario que no sea psicólogo puede tener también la formación para hacerlo en las estructuras sanitarias. Y como hacíamos a nivel comunitario, los casos graves se identifican y se refieren para que sean tratados por psicólogos, ¿no?, que teníamos en ciertas estructuras sanitarias. Participación comunitaria también es clave dentro de estas intervenciones, y esto no solo para asegurarnos que lo que hacemos tiene un impacto en la población, sino también por aceptación y percepción que tiene un impacto en la seguridad directa de la organización, de los equipos, de los movimientos, etc. Advocacy es algo también transversal que se hace en estas intervenciones para que también lo ha mencionado antes Iván, ¿no?, crear conciencia sobre la situación humanitaria, llamar a otros actores y a otros donantes que intervengan, y sobre todo para el respeto de la misión médica. En las emergencias complejas, el respeto a las estructuras sanitarias, al personal sanitario y a los pacientes es uno de los grandes problemas que hemos tenido, y Camerún es el ejemplo perfecto para esto. Pacientes arrestados en hospitales bajo tratamiento médico que han sido sacados fuera, ambulancias paradas en checkpoints o en roadblocks y han estado bloqueadas durante tiempo, bueno, durante a lo mejor una hora, ¿no?, pero estamos hablando que si es un caso urgente, tiene que llegar al hospital lo antes posible. Esto ha sido una de las cosas más difíciles de gestionar, por ejemplo, en la misión de Camerún. Y la última, respuesta a emergencia. Esto es lo que hablábamos antes, ¿no? La emergencia compleja de Camerún empieza por un conflicto armado, pero a lo largo de este conflicto aparecen epidemias de sarampiones, aparecen epidemias de cólera, aparecen otras epidemias que hay que responder. Entonces, para esto, un sistema de seguimiento, de surveillance, ¿no?, para ver cómo evolucionan los casos, y una preparación de los escenarios con el material y los recursos humanos necesarios a nivel descentralizado es muy importante para responder a picos de violencia, desplazamientos o brotes. ¿Por qué digo descentralizado? Porque en estos contextos donde los movimientos no están asegurados por el conflicto, toda la preparación a emergencias tiene que estar sobre el terreno, ¿no?, en los proyectos, porque si lo guardas en la coordinación, quizá cuando lo necesites no lo puedes desplazar porque no se puede ir, ¿no?, carreteras cortadas, conflictos ongoing, etc. Tengo ahora unas fotos, ¿no?, un poco para visualizar. Esto es, por ejemplo, una foto de la parte comunitaria, participativa en Camerún, con la población. Esto es fotos del modelo descentralizado de atención comunitaria, ¿no?, gente yendo a las casas para preguntar, por ejemplo, pues si ha habido muertos en la comunidad en la última semana, si ha habido casos de diarrea, etcétera. O la foto de arriba, que es pues bueno, un agente comunitario haciendo un test rápido de malaria. Si ese test es positivo y no hay otras complicaciones, la paciente recibirá el tratamiento y no tendrá que moverse de la comunidad. Y si no, es referido, ¿vale? Es referido a los centros de salud, que también se apoyan. Y si esa asistencia no es, o sea, si el centro de salud no tiene la capacidad para poderla atender, ya se refiere a los hospitales, donde, sobre todo por los casos de trauma, se apoyarán también las operaciones de intervenciones quirúrgicas. Y esto era a través de las ambulancias, que bueno, teníamos los diferentes coches. Querría también clarificar que el sistema de referencia de la comunidad al centro de salud no era por ambulancia, simplemente por accesibilidad física, ¿vale? Ahí la comunidad lo que hacía era, siempre había motos, ¿no?, que estaban disponibles, entonces los pacientes llegaban al centro de salud y
la organización cubría monetariamente lo que habían pagado por la referencia al mundo, ¿vale? Porque eso sí que era físicamente imposible que pudieran llegar. Y esta última foto es a una respuesta de cólera dentro de la zona el suroeste, una vez que el conflicto empezó. ¿Cómo voy de tiempo? Sí. Como conclusiones, bueno, pues aquí he intentado hacer unos bullet points, ¿no? de todo lo que nos encontramos en Camerún. Un Estado asertivo, que eso es, yo creo que es también algo importante que merece ser mencionado, donde las organizaciones humanitarias en general no éramos bien recibidas para trabajar en la zona anglófona, y que eso complicaba las negociaciones. Las negociaciones a nivel de acceso para las operaciones y las negociaciones también a nivel de seguridad para los movimientos de las ambulancias y los equipos. La protección de los pacientes fue otro de los grandes problemas en esta intervención, como ya os he contado antes, ¿no? Con los ejemplos de pacientes arrestados en las ambulancias, etc. Aquí quizá querría, para aterrizar esto un poquito, ¿no? Explicaros que la mayoría de los pacientes que referíamos en las ambulancias eran civiles. La mayoría de estos pacientes civiles eran mamás embarazadas y niños, pero había una parte de pacientes que eran hombres y había pacientes que eran trauma físico por violencia. ¿Qué era lo que pasaba? Cuando nosotros estábamos refiriendo a pacientes que eran hombres, con una herida de bala, machete, cualquier cosa, que tenían entre 18 y 35 años y que no tenían identidad, ID, tenían todas las papeletas de ser considerados como sospechosos, como elementos Amba Boys o elementos de los grupos separatistas. Pero muchas veces esto no era así. Y aquí hay una cosa que os quería explicar, ¿no? Es verdad que por una parte, en este contexto, los grupos separatistas, los Amba Boys, decidieron romper la identidad camerunesa cuando declaran la independencia, porque ellos dicen, nosotros ya no somos cameruneses, ahora somos Ambazonian. Pero por otro lado teníamos a toda la población civil que, debido a todos los ataques a la población civil, pueblos quemados, etc., la gente se desplazaba cogiendo 4 cosas de su casa y yéndose, y muchos de ellos habían perdido la identidad. Entonces, claro, aquí había una vulnerabilidad, ¿no? muy importante para esta población civil que no tenían identidad, pero que este perfil de pacientes era el tipo de perfil de pacientes que teníamos más problemas, ¿no? para referir y para pasar los checkpoints porque sospechaban de ellos. Esto habiendo dicho siempre que nosotros explicábamos que somos una organización humanitaria, que tratamos a todo el mundo, que no miramos la condición política, étnica, de religión, etcétera, que para nosotros un herido es un herido, pero encima de ello casi todos eran heridos civiles. Complejidad a nivel de gestión de seguridad, os lo podéis imaginar con todo esto que os estoy contando, y también la adaptación del perfil de los equipos a terreno. En Camerún, debido a la sensibilidad que los grupos separatistas tenían hacia todo aquello que venía relacionado de lo francófono con el gobierno central, por temas de seguridad nosotros decidimos tener un equipo profile, o sea, con cierto perfil, y en este equipo con cierto perfil no teníamos expatriados franceses o expatriados que hablaran inglés con fuerte acento francés. Los franceses o, por ejemplo, los canadienses, ¿no? que los canadienses de Quebec pueden tener este acento marcado, porque sabíamos que podían ser
mal percibidos y tener más riesgos de seguridad. Igualmente con el staff nacional, con el equipo local, eran todos de la zona anglófona, no de la zona francófona, para evitar también exponerles a más riesgos a ellos. El resto yo creo que también lo hemos hablado, ¿no? Flexibilidad de las operaciones, adaptación de las operaciones según cómo el contexto evolucionaba, creatividad en los modelos de intervención y dilemas. Esto, yo creo que los dilemas nunca faltan, ¿no? en las emergencias complejas. Dilemas de tener un perfil muy bajo a nivel de testimonio, ¿de acuerdo? Porque sabíamos que si nosotros explicábamos todo lo que pasaba, posiblemente tendríamos más problemas con el gobierno, ¿vale? Y que posiblemente tendría las operaciones, el acceso para las operaciones hubiera estado mucho más difícil. Y dilema también de trabajar en remote. Médicos Sin Fronteras es una organización que siempre que puede va a la zona más aislada, aunque se tenga que llegar andando, con porteadores, etcétera, y se hace la intervención. Pero aquí estábamos renunciando a esto por tener cierto acceso. Todo este sistema descentralizado comunitario era en remote. No veíamos lo que pasaba. Que hacíamos formar, evaluar, hacer el seguimiento, reuniones, etcétera, pero no podíamos tener acceso por temas de seguridad a estas comunidades no eran comunidades, estas zonas del bosque tan aisladas donde estaba desplazada la gente. ¿Era un dilema? Sí. ¿La calidad? Bueno, era también una cuestión más, pero era la forma por lo menos de asegurarnos que lo mínimo y lo básico se podía asegurar. Y la última foto, esto es el monte de Camerún, que se veía desde Boe. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que ambas exposiciones han sido de lo más interesante. No sé si queréis entre vosotros mismos lanzaros alguna invectiva. Voy a dejar la foto de fondo. No sé si tenéis preguntas, cositas. A mí, por ejemplo, cuando comentabas lo del botiquín médico en formato de mochila, ¿no? Me recordó también una anécdota, ¿no? En la República Democrática del Congo, en la región de Butembo. Ay, perdón. Hola. No, estaba diciendo que oía, ¿no? Bueno, a lo mejor el vídeo no. Nada. ¿Sí? No, solo a nivel de la anécdota, ¿no? Que cuando estabas comentando lo del botiquín médico a nivel de hecho como mochila para poder salir corriendo y tal, ahí me recordé una anécdota en la República Democrática del Congo, en Butembo, en el 2005, 2006 por ahí. Cuando yo llegué ahí, claro, la gente, yo trabajaba con una ONG en aquel momento que trabajaba proyectos de soberanía alimentaria, derechos campesinos y demás, ¿no? Y entonces uno de los proyectos era apoyo con diferente material y animales pecuarios y tal. Y la gente de ahí tenía conejos, ¿no? Yo no había visto un conejo en mi vida, ni en Uganda, ni en Congo, ¿no? Y decía, la gente tiene conejos aquí, ¿no? Y claro, ibas a los restaurantes a comer o lo que fuera, y claro, yo soy canario, cada día se come conejo a salmorejo y hay mucho conejo. Pero yo allí no había visto nada. Y claro, un día preguntando, al principio preguntando a la gente, oye, ¿por qué tenéis conejos, no? Y me sorprendió mucho la respuesta porque la respuesta fue esa, ¿no? Decía, claro, no podemos tener vacas ni cabras porque si entra la milicia o si vienen las fuerzas armadas tenemos que salir corriendo, las tenemos que dejar, ¿no? No nos las podemos llevar, ¿no? Y en cambio tenían unas bolsas hechas con telas, ¿no? Donde metían los conejos y entonces toda la familia se podía llevar los conejos, ¿no? Y como estas cositas, pues al final, claro, te van cambiando el chip, ¿no? Y claro, que tienen que ver con los modos de vida, ¿no? Y también con la sobrevivencia, ¿no? Cómo adaptamos nuestros modos de vida a contextos complejos. Y nada, era una anécdota que la tenía ahí, digo, pues la suelto. Y una pregunta, si no hay preguntas, en la región norte de Camerún, que tiene que ver con el conflicto Boko Haram, ¿no? De la expansión del conflicto, antes lo comentábamos, ¿no? La regionalización de la violencia, ¿no? Un conflicto que empieza en el norte de Nigeria y luego se va al sur de Níger, a Bifa, al Chad y al norte de Camerún. En Camerún también hay dos conflictos que no dialogan entre sí, ¿no? El de la Amazonía y el del norte.
¿Trabajabais también en el norte? ¿Equipos separados, lógicas separadas? Equipos separados. Equipos separados. Vale. Bueno, esto ya entra un poco dentro de la estructura de Médicos Sin Fronteras, donde hay diferentes secciones operacionales y en este caso en Camerún, MSF Suiza se encargaba de la parte del norte y MSF España estábamos en la zona anglófona. Sí. Normalmente esto ocurre bastante, ¿no? Que en un país haya diferentes secciones operacionales de Médicos Sin Fronteras. Al final somos la misma organización, pero intentamos, para cubrir más área, ¿no? Y para tener más impacto, cubrir diferentes zonas geográficas. En República Centroafricana en 2013-2014, bueno, hasta el 2016-17 estábamos las 5 secciones operacionales de Médicos Sin Fronteras. Y te aseguro que no había un overlapping, porque había tanta necesidad que, bueno, nosotros siempre decíamos que nuestro presupuesto era más grande que el presupuesto del Ministerio de Salud en el país. Porque al final éramos un poco el Ministerio de Salud. Esto justo lo leí ayer en el libro de tu compañero Alejandro Pozo, que pone ese ejemplo, ¿no? Hablando un poco de las capacidades, ¿no? Y de las ONGs, ¿no? Y si nosotros en República Centroafricana eso, ¿no? Nuestro presupuesto era mayor. Claro. Sí. Tengo una pregunta para Que la- Iván. Que te acerco a él. Me acerco así. Porque estamos en familia, pero más que nada para la gente de... Vale. Ay, También pueden tener preguntas los que están online, ¿no? ¿O no? Mm, Ah, vale. Se me va a olvidar. No se me olvida. Para mí la pregunta sobre todo principal es, bueno, ya no la solución a las guerras porque creo que es difícil, ¿no? Igual necesitamos un poquito más de tiempo para desarrollarla, pero sobre todo, ¿qué hacemos por qué Ucrania importa tanto y las otras guerras no importan nada, ¿no? ¿Y qué hacemos para que no sea así? Que esto también es tela, pero... Bueno, yo creo que no hay una pregunta compleja, ¿no? O sea, al final es muy difícil, ¿no? Yo creo que a nivel de política internacional está claro, ¿no? Al final Ucrania también deja ver las costuras, ¿no? del sistema, ¿no? Hay una solidaridad que es una solidaridad a la carta y hay también una capacidad de intervención que tiene que ver también con intereses, ¿no? Con intereses geopolíticos, y Ucrania ha quedado muy claro, ¿no? ¿Por qué en Ucrania sí y en Yemen no? ¿No? ¿Por qué en Ucrania sí y en Mali no? O, bueno, es parte del doble rasero, ¿no? De los gobiernos globales, ¿no? Pero yo más allá de esto, ¿no? Que siempre lo hemos visto, ¿no? Al final Ucrania no es algo que nos está abriendo los ojos en ese sentido, ¿no? Porque ahora es Ucrania, ¿no? Pero cuando fue Yugoslavia era Yugoslavia, ¿no? Frente a Somalia o frente a Ruanda, ¿no? No sé si os acordáis que hace, ¿qué año fue? Creo que fue el 2014 o 2013, hubo el atentado en un semanario francés que se llamaba Charlie Hebdo, ¿os acordáis? De un atentado que cometieron un grupo vinculado a Al-Qaeda, era concretamente la rama de Al-Qaeda en la península arábica. En el atentado murieron creo de 18 personas, ¿no? Ese atentado generó una ola de solidaridad brutal, con un hashtag, ¿no? ¿Cómo era el hashtag? Todos somos Charlie, no sé qué, ¿no? Hubo una Todos somos manifestación, Charlie. Todos somos Charlie. Hubo una manifestación en las calles de París donde llegaron, no me acuerdo ahora, no me voy a inventar el número, pero una gran cantidad de jefes de Estado a nivel internacional para esa manifestación, para repudiar la violencia y por la libertad de expresión, ¿no? Un gesto súper bonito, ¿no? Paralelamente, Charlie Hebdo ocurrió el día 4 de abril. Entre el 4, el 5 y el 6 de abril estaba ocurriendo una masacre en una región del norte de Nigeria que se llama Baga, porque se había filtrado que el comando operativo de la Fuerza Multinacional de Respuesta Rápida que habían conformado Nigeria, Camerún, Níger, Chad y Benin iba a estar ahí para combatir a Boko Haram. Boko Haram tuvo la ciudad sitiada durante 3-4 días y nos enteramos una semana después, por fotos satelitales de Amnistía Internacional, que había habido esta masacre, habían muerto cerca de 2.000 personas, una masacre que duró 4 días, ¿no?
El ataque de Charlie Hebdo duró, no sé si fueron 18, 20 horas y media, 2 horas, ¿no? Uno, generó una condena enorme y una movilización enorme, ¿no? Yo en aquella época hice una búsqueda en internet para ver cuántas entradas habían generado por la masacre, poniendo masacre de Baga y poniendo masacre de Charlie Hebdo, ¿no? No recuerdo ahora los datos, pero en una me salían cerca de 25.000, lo que era Baga, y si ponía lo mismo, masacre de Charlie Hebdo, me salían cerca de 450.000 entradas, ¿no? De noticias que habían generado esto, ¿no? En Ucrania pasa exactamente lo mismo, ¿no? O sea, yo creo que no nos tiene que sorprender que la comunidad internacional, o lo que nosotros denominamos comunidad internacional, pero ¿quién es la comunidad internacional, no? Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia, Japón, y esa es la comunidad internacional. El resto del mundo no es comunidad internacional, ¿no? Pero que esa comunidad internacional responda de esta manera, a mí me parece o sea, a mí no me sorprende, me parece que es positivo. Aunque hay otros conflictos que no se estén tratando con el mismo cariño, la misma dedicación y la misma atención a las personas, sí han mostrado que se puede hacer. Y eso, por ejemplo, hace un año no lo sabíamos, ¿no? Siempre nos estaban diciendo con la crisis de personas desplazadas forzosas que era imposible acoger a todo el mundo, que era imposible abrir fronteras, que era imposible activar la directiva de atención temporal, que era imposible. De repente pasa Ucrania, ¡pam!, y se activa. Y están aquí, y están siendo acogidos, y es como, vale, se puede hacer. Se puede también generar una respuesta internacional de condena a una guerra, porque se ha condenado la invasión de Rusia, se ha condenado los crímenes de guerra de Rusia, no por todo el mundo, pero una gran parte de la comunidad internacional. Y aquello que pensamos que no era posible, Ucrania nos está mostrando que sí es posible. Por lo tanto, ahora van a tener por lo menos que cambiar la argumentación de por qué no pueden venir personas de otras crisis, ¿no? Y yo creo que ya es una lección, ¿no?, que tenemos ahí, y es algo que, bueno, que al final viene a dar la razón al sector de cooperación, al tercer sector, a los colectivos de personas refugiadas, que sí se puede, que solamente es cuestión de voluntad política, y bueno, ahora lo tenemos ahí, ¿no? Primero ¿Cómo se pone? ¿Está bien? ¿Está bien? No. No, se apaga. Sino que hablo fuerte. No, que hablo fuerte y que no, que es por los de la... 1, 2. Por lo de la cruz. Claro. No, que quería comentar que han sido 2 exposiciones de verdad que nos han, dentro de lo sobrecogedor del tema, los habéis expuesto, me ha parecido estupendamente. Entonces, es una vergüenza que en el siglo XXI que esté pasando lo de Ucrania y Rusia, pero también que quedan subyugadas o tapadas todas las realidades de África que habéis comentado, y también pues todas las realidades de Nova. Las realidades también de muchos países latinoamericanos, que hay cosas internas que también están haciendo mucho daño a todas las personas, ¿no?, de la población. Que no va, hijo mío. Sí, que estáis 2 micros. Que para el streaming te oye, que aquí en la sala no. Vale. Entonces, ¿qué importancia yo creo que tiene ante todo esto detrás? A ver, decirme si es así. La economía que hay detrás en las armas, ¿no? Porque, por ejemplo, en los países que están el gobierno y los rebeldes, en muchos países africanos, ¿no? Entonces, ese dinero que se gasta en armas y matarse unos a otros sería suficiente para evitar el hambre de esos países, ¿no? Pero claro, hay unos intereses, y me figuro que en lo de Ucrania también, por ejemplo, Estados Unidos es uno de los que más exportan armas, pero también muchos países, ese Timor ha dicho que es España, ¿no? Quiero decir yo que ese cambio de chip creo que no lo veremos, pero es francamente deshumanizador el que las personas sean menos importantes que la economía, las armas y tal. En la misma o en línea parecida, ¿qué ocurre con el Tratado Internacional del Comercio de Armas? Claro, o sea, hay una serie de armas, bueno, si María si quiere responder. Hay una serie de armas que están prohibidas y en principio con ese tratado de prohibición de armas pues no están penalizadas, ¿no?, la utilización de ciertas armas en conflictos armados, ¿no? Y cada vez se va ampliando más la penalización de ciertas armas, pero cada vez es verdad que surgen nuevas armas diferentes que empiezan a entrar en escenarios de conflictividad, ¿no? A
antes no lo comentábamos, ¿no? Pero por ejemplo, otro de los impactos que tiene la violencia, por ejemplo, un arma que está prohibida ahora son las minas antipersonas, ¿no? Durante mucho tiempo sobre un arma que utilizaron en un montón de conflictos armados y hoy en día ya están prohibidas, ¿no? El conflicto, por ejemplo, si nos vamos a Mozambique, el conflicto armado en Mozambique que acabó en 1992 con el acuerdo de Roma, entre el Frelimo y la Renamo y tal, se firmó el acuerdo de paz en el 92, solo para que tengáis una idea. No fue hasta el año 2016 en la que la organización encargada del desminado del país informó que el país quedaba completamente limpio de minas antipersonas. O sea, la paz se logró en el 92, hasta el 2016 o 2015, no me acuerdo el año exacto, fue cuando se logró el desminado completo, ¿no? Que es otro de los impactos que tiene la violencia, ¿no? Claro, uno de los problemas que generan las guerras también es que las guerras al final son como las crisis en japonés, ¿no? Es una oportunidad para unos y es una desgracia para otros, ¿no? Y la economía política de las guerras es algo importantísimo, ¿no? Cuando era la guerra de Irak, por ejemplo, si veíamos a la gente que estaba en la administración Bush de aquella época, Dick Cheney, Donald Rumsfeld, todas estas personas eran miembros de compañías, de las juntas directivas de compañías privadas, ¿no? De seguridad, de compañías de fabricación de armas, Airbus y demás, ¿no? O sea que claro, al final es un tema que mueve, ¿no? Y la economía que se mueve a partir del armamento pues es enorme, ¿no? Por lo tanto, es una razón más por qué los 5 miembros del Consejo de Seguridad Permanente de las Naciones Unidas encargados de velar por la paz y la seguridad a nivel global, que es el mandato que tienen después de la Segunda Guerra Mundial, son los 5 países, bueno, quitando a Alemania que ha entrado ahí, que también estaría en el Consejo de Seguridad si no hubiese hecho lo que hizo en la Segunda Guerra Mundial, y Reino Unido que está en el 7º lugar. Son los 5 países mayores exportadores de armas, pero con diferencias, que entre los 5, entre los 6, si metemos a Alemania, pero Alemania lo sacaría, están en torno al 75%, ¿no? Con Alemania el 78%, si metemos a Reino Unido al 75% de todas las armas. Claro, es que es una locura. Si son los que venden el 75% de todas las armas a nivel global, son los encargados de garantizar la seguridad global, tenemos un problema, ¿no? Y un problema que mantenemos hasta el día de hoy, ¿no? No son países que, porque el problema fundamental es que tienen derecho a veto. O sea, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no ha aprobado una resolución contra Ucrania. Lo ha aprobado la Asamblea, pero no el Consejo de Seguridad, que es el que debería aprobar. ¿Por qué no ha aprobado una resolución contra Ucrania? Porque están vendiendo ahí. Porque está Rusia, porque está China. Y las resoluciones que han salido contra Ucrania, que ha presentado Francia, Reino Unido o Estados Unidos, han sido vetadas. Pero anteriormente ha pasado lo mismo. ¿Por qué no se aprobó una resolución contra la invasión estadounidense en Irak? Pues porque Estados Unidos vetaba las resoluciones, ¿no? Entonces, en esta lógica de la Guerra Fría seguimos estando hasta el día de hoy, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? Y de hecho uno de los puntos del acuerdo de paz que está buscando China es tratar de salir de esta lógica de la bipolaridad, ¿no? Y de la lógica de la Guerra Fría en el año 2023, ¿no? Cuando la Guerra Fría en principio acabó en 1990, ¿no? Yo también os quiero felicitar por vuestras ponencias, han sido muy interesantes y además nos habéis dado unos enfoques diferentes y muy enriquecedores cada uno en vuestra materia. Yo voy a lo que me toca aquí en tierra, que es el trabajo de la cooperación descentralizada. Yo estoy en el ayuntamiento y sí que me gustaría saber, desde la cooperación descentralizada, ¿qué podemos hacer? Porque estábamos hablando de que, claro, hay muchas intervenciones que no llegan a determinados países por temas políticos, ¿no? Pero yo creo que no solamente por temas políticos, sino también temas técnicos y administrativos, de que allí no facturan, por lo tanto no nos pueden justificar. Entonces, yo veo que sí que en temas de cooperación más a nivel nacional, internacional, es más fácil la intervención, ¿no? O la posible justificación si permiten. Pero claro, cuando estamos hablando de cooperación descentralizada, que somos ayuntamientos, nosotros a nuestras ONGs les pedimos todas las facturas. Es imposible que vayan allí. Y luego además los fondos que aportamos son mínimos.
Por eso a mí me gustaría un poquito que también comentaréis un poco cómo veis qué papel deberíamos tener ahí la cooperación descentralizada. De las ONGs pequeñas que tenemos aquí en Aragón, por ejemplo, ¿no? Que son ONGs que son de aquí, y tienen un cierto... Estoy pensando. Yo estoy intentando imaginar, ¿no? una cooperación descentralizada en un contexto como el de Camerún, y es complicado, porque yo creo que todas las organizaciones que trabajan en este tipo de emergencias complejas necesitan un nivel de expertise a nivel de acceso, negociación, implementación, etc. Pero al final los que respondemos, como ponía yo en el primer cuadrito, ¿no? De la primera diapositiva, está la población con sus coping mechanisms, las autoridades locales, otras organizaciones y luego en este caso, ¿no? Médicos Sin Fronteras. En estas otras organizaciones habrá organizaciones locales y organizaciones internacionales. Entonces, ahí yo creo que las que tienen el expertise para intervenir son organizaciones internacionales y organizaciones locales. No nos olvidemos que ellos al final incluso tienen más expertise que Médicos Sin Fronteras, ¿no? En según qué contextos, porque ellos conocen mucho mejor el contexto que nosotros que llegamos para responder. Yo no sé si hay mecanismos administrativos que permitirían apoyar a estas organizaciones locales, bueno, a través de otras organizaciones, ¿no? Ahí pero es complicado. El punto yo que quería también hacer es flexibilidad para las justificaciones y rapidez en los fondos, sobre todo cuando estamos hablando de emergencias. Y esto, desde el punto de vista de Médicos Sin Fronteras, nos encontramos muchas veces que nosotros, siempre lo decimos, y a veces yo estoy ahí personalmente, ¿no? Quedas un poco como prepotente, es que somos los que primero llegamos, pero claro, no dependemos de fondos públicos. Entonces, si hay una emergencia, si hay un caso de cólera mañana confirmado en no sé dónde y no hay nadie, el Ministerio de Salud no puede responder, en 2 días, 3 días estamos armando el equipo y estamos allí. Pero esto es porque no estamos esperando a los fondos. Entonces llegamos y a los 2 meses, más o menos, empiezan a llegar otras organizaciones. Y es fenomenal, porque nosotros ahí a lo mejor ya podemos hacer cierta pasación de actividades o de componentes y descargarnos un poco también de la respuesta. Entonces, esta flexibilidad, esta rapidez de fondos sí que tiene un impacto, y luego entender el tema de que hay cosas que no pueden ser contra un recibo. O sea, es imposible. Eso es imposible. Esa es una de las batallas, peleas, trabajo que estamos llevando desde las organizaciones locales de aquí, de toda la Federación Aragonesa, un poco, pues sí, la flexibilización. Estamos esperando que la aprobación de la nueva ley de cooperación conlleve una reforma de la ley estatal de subvenciones. Entonces, a su vez, se posibilitará que la ley aragonesa no ha llegado, está hecha, pero no ha logrado entrar en las Cortes, y ahora pues habrá que esperar a la siguiente legislatura, pero es posible que se pueda actuar reglamentariamente. Bueno, en fin, estamos en ello, y es el problema de siempre. Bueno, yo creo que... Hay un tema, por ejemplo, en una organización con la que estábamos colaborando hace poquito, en Cana, que también tenía este problema, sobre todo en la zona norte, financiada por Cooperación Catalana, no sé si Ayelsa, Ayuntamiento de Barcelona, que también está siendo cada vez más flexibles. Ahí, por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona no pide facturas de todos los lugares, ¿no? Con tickets vale, ¿no? Con tickets vale, porque factura evidentemente no, pero un ticket sí.
Y luego también, por ejemplo, ahí lo que hacían era, buscaban un auditor interno, ganés, llevaban todos los recibitos, recibitos que puede ser un papelito así que firma Okelo, del taxi, no sé qué, y esta consultoría interna allá lo validaba, y esto era lo que enviaban, esta documentación validada, ¿no? Y claro, decían, bueno, los donantes están siendo cada vez más conscientes de que ciertos gastos que son necesarios para que los proyectos funcionen solamente se pueden justificar a partir de ahí, ¿no? Otras opciones pueden ser, a mí se me ocurre, por ejemplo, la partida presupuestaria que normalmente se incorpora en los proyectos de gastos... Directos. No directos, sino indirectos. Hay una partida, o solía haber una partida, en algunos donantes la tienen, que son imprevistos. Exacto, y que tienen un tope. O sea, ahí no hay. Hay otros que tienen imprevistos que también hay que justificarlo. De hecho, cada vez se tiende a justificar más. Hoy en día también los indirectos, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba en el sector, los indirectos con una carta del director de que hemos recibido 10.000 euros de indirectos y los hemos incorporado a la organización, era suficiente, ¿no? Ahora ya te están pidiendo, vale, esos 10.000 euros de indirectos que van para tu estructura, ¿dónde te los has gastado, no? Que también puede ser, oye, si la lógica es también que quede para estructura, a lo mejor no me los tengo que gastar, sino que pueden quedar para estructura, para cosas futuras, no tengo por qué operacionalizarlos en este año, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí vamos un pasito para adelante y otro para atrás, ¿no? Pero en el imprevisto podría ser una solución, ¿no? Pues yo qué sé, hay una partida concreta que es un 2%, que es un 3%, que es un 5%, dependiendo de la magnitud. Esos gastos que se justifiquen con una carta y que sean justamente para este tipo de cuestiones, porque hay gastos menores que no se pueden. Yo qué sé, yo he estado 6 años en Uganda y 6 años en México y la mayoría de los gastos podía buscar formas de justificarlos, pero había una parte pequeñita pues que era complicado, ¿no? En contexto de emergencia, claro, yo ahí creo que es diferente, ¿no? Pero también creo que ahí no estáis vosotros, no es más cooperación que ayuda humanitaria. Pues la ayuda humanitaria tiene algo más complejo, ¿no? Todavía, ¿no? Pero vaya, coincido con María, flexibilidad y creatividad, ¿no? Y hablar con los departamentos aquí jurídicos de entender que la cooperación pues tiene algunos procedimientos que son complejos, ¿no? Y hay que tratar de buscar mecanismos para facilitarlos, ¿no? Muy bien, pues gracias a todas las personas asistentes, presentes y escuchantes a través de la red. Gracias a Médicos Sin Fronteras, María, a la Escuela de Cultura de Pau, Iván, y bueno, pues quedaremos citados para próximos eventos de la cátedra. Gracias a todas. Muchas gracias.